Beata Alejandrina María da Costa, 1904-1955. Alejandrina nació en Balasara, provincia de Oporto y arquidiócesis de Braga, en Portugal, el 30 de marzo de 1904, y fue bautizada el 2 de abril siguiente, Sábado Santo. Fue educada cristianamente por su madre, junto con su hermana Deolinda. Alejandrina permaneció en familia hasta los 7 años. Después fue enviada a Póvoa do Varzim, donde se alojó con la familia de un carpintero, para poder asistir a la escuela primaria que no había en Balasara. Allí hizo la primera comunión en 1911 y el año siguiente recibió el sacramento de la confirmación que le administró el obispo de Oporto. Después de 18 meses volvió a Balasara y fue a vivir con su mamá y hermana en la localidad de Calvario, donde permanecerá hasta su muerte. Comenzó a trabajar en el campo, teniendo una constitución robusta. Tenía a raya a los hombres y ganaba lo mismo que ellos. Su adolescencia fue muy vivaz, dotada de un temperamento feliz y comunicativo. Era muy amada por las compañeras. Sin embargo, a los 12 años se enfermó. Una grave infección, quizás una tifoidea, la llevó a un paso de la muerte. Superó el peligro, pero después de esto, su físico quedará marcado para siempre. Cuando tenía 14 años, sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo del año 1918. Ese día, ella, su hermana Deolinda y su muchacha aprendiz realizaban su trabajo de costura, de que 3 hombres trataban de entrar en su habitación. A pesar de que las puertas estuviesen cerradas, los 3 lograron forzarla y entraron. Alejandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó en tirarse por la ventana desde una altura de 4 metros. Las consecuencias fueron terribles, aunque no inmediatas. En efecto, las diversas visitas médicas a las que se sometió sucesivamente diagnosticaron siempre con mayor claridad un hecho irreversible. Hasta los 19 años pudo aún arrastrarse hasta la iglesia, donde, totalmente contrahecha, permanecía gustosa, con gran maravilla de la gente. Después de la parálisis, fue progresando cada vez más, hasta que los dolores se volvieron horribles. Las articulaciones perdieron sus movimientos y ella quedó completamente paralítica. Era el 14 de abril de 1925, cuando Alejandrina se puso en el lecho para no levantarse más por los restantes 30 años de su vida. Hasta el año 1928, ella no dejó de pedirle al Señor, por intersección de la Virgen, la gracia de la curación, prometiendo que, si se curaba, se haría misionera. Pero en cuanto comprendió que el sufrimiento era su vocación, la abrazó con prontitud. Decía: Nuestra Señora me ha concebido una gracia aún mayor. Primero, la resignación, después, la conformidad completa a la voluntad de Dios, y en fin, el deseo de sufrir. Se remontan a este periodo los primeros fenómenos místicos, cuando Alejandrina inició una vida de grande unión con Jesús en los sagrarios, por medio de María Santísima. Un día que estaba sola, le vino improvisamente este pensamiento: Jesús,
Tú estás prisionero en el sagrario y yo en mi lecho por tu voluntad. Nos haremos compañía. Desde entonces comenzó su primera misión, ser como la lámpara del sagrario. Pasaba sus noches como peregrinando de sagrario en sagrario. En cada misa se ofrecía al Eterno Padre como víctima por los pecadores, junto con Jesús y según sus intenciones. Crecía en ella siempre más el amor al sufrimiento. Conforme su vocación de víctima se hacía sentir de manera más clara. Hizo el voto de hacer siempre lo que fuera más perfecto. Del viernes 3 de octubre de 1938 al 24 de marzo de 1942, o sea, por 182 veces, vivió cada viernes los sufrimientos de la pasión. Alejandrina, superando su estado habitual de parálisis, bajaba del lecho y con movimientos y gestos acompañados de angustiosos dolores, reproducía los diversos momentos del Via Crucis por 3 horas y media. Amar, sufrir, reparar. Fue el programa que le indicó el Señor. Desde 1934, por mandato del padre jesuita Mariano Pinjo, que le dirigió espiritualmente hasta 1941, Alejandrina ponía por escrito todo lo que cada vez le decía Jesús. En 1936, por orden de Jesús, ella le pidió al Santo Padre, por medio del padre Pinjo, la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Esta súplica fue varias veces renovada hasta 1941, por lo que la Santa Sede interrogó por 3 veces al arzobispo de Braga sobre Alejandrina. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma, en la Basílica de San Pedro, el 8 de diciembre del mismo año. Desde el 27 de marzo de 1942 en adelante, Alejandrina dejó de alimentarse, viviendo solo de Eucaristía. En 1943, por 40 días y 40 noches, fueron estrictamente controlados por excelentes médicos su ayuno absoluto y su anuria. En el hospital de la Foz de Douro, cerca de Oporto. En 1944, su nuevo director espiritual, el salesiano padre Humberto Pascale, animó a Alejandrina para que siguiera dictando su diario, después que constató la altura espiritual a la que había llegado, lo que ella hizo con espíritu de obediencia hasta la muerte. En el mismo año, 1944, Alejandrina se inscribió a la Unión de los Cooperadores Salesianos. Quiso colocar su diploma de cooperadora en donde pudiera tenerlo siempre a la vista, para colaborar con su dolor y con sus oraciones a la salvación de las almas, sobre todo juveniles. Rezó y sufrió por la santificación de los cooperadores de todo el mundo. A pesar de sus sufrimientos, ella seguía además interesándose e ingeniándose en favor de los pobres, del bien espiritual de los parroquianos y de otras muchas personas que recurrían a ella. Promovió triduos, 40 horas y ejercicios cuaresmales en su parroquia. Especialmente en los últimos años de vida, muchas personas acudían a ella aún de lejos, atraídas por su fama de santidad, y bastantes atribuían a sus consejos su conversión. En 1950, Alejandrina festeja el 25 aniversario de su inmovilidad
El 7 de enero de 1955 se le anuncia que este será el año de su muerte. El 12 de octubre quiso recibir la unción de los enfermos. El 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, se le oyó exclamar: «Soy feliz porque voy al cielo». A las 19:30 expiró. En 1978 sus restos fueron trasladados del cementerio a la iglesia parroquial de Balazarra, donde hoy, en una capilla lateral, reposa el cuerpo de Alejandrina. Sobre su tumba se leen estas palabras que ella quiso: «Pecadores, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvaros, acercaos, pasad sobre ellas, pisadlas hasta que desaparezcan, pero ya no pequéis, no ofendáis más a nuestro Jesús». Es la síntesis de su vida gastada exclusivamente para salvar las almas. En Porto, en las tardes del día 15 de octubre, las florerías se vieron privadas de rosas blancas. Todas fueron vendidas. Un homenaje floral a Alejandrina, que había sido la rosa blanca de Jesús. Fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de abril del 2004.